Yo buscaré los recursos, hablaré, ¿no es cierto?, donde me corresponde, haremos proyectos de ley, conversaremos con los parlamentarios y buscaremos la manera de poder resolver esto que efectivamente afecta a muchas familias. Y como dice usted, dignidad, que es un concepto que tenemos que nosotros repetirnos diariamente, dignidad en todo, ¿no? Sabemos que tenemos deuda, no se reparan ni se resuelven de la noche a la mañana, pero nuestro compromiso como gobierno es ese, asumir y hacernos cargo para enfrentar todas estas problemáticas. Ya como primera persona encargada de esta cartera, ¿qué le parece en términos de infraestructura escolar la situación que hay en Chile? Si bien nosotros teníamos un diagnóstico respecto de la inversión en términos generales en educación, lo que nosotros nos encontramos al llegar al Ministerio el día 11 de marzo fue bastante distinto de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Probablemente por efecto de la pandemia, 2 años de falta de mantención provocaron un deterioro importante en muchos establecimientos educacionales a lo largo del país. Esto sin duda no se provocó solo por esos 2 años, ¿no? Esto es una cosa que se arrastra por más tiempo. Nosotros hoy día tenemos disponible un único catastro, ¿no es cierto?, del año 2012-2013, en el que ya se señalaba, ¿no es cierto?, un retraso importante de la infraestructura escolar en Chile, un quinto, ¿no es cierto?, o sea, de la totalidad de los establecimientos, al menos una quinta parte de esa infraestructura en cada establecimiento se demuestra o se ve deteriorada, ¿no? Eso significa, ¿no es cierto?, un deterioro importante. El 43% del total de los establecimientos de ese catastro, ¿no es cierto?, que ya tiene 10 años, señalaba, ¿no es cierto?, un porcentaje mucho mayor al 50% de deterioro. O sea, esa es una realidad que tuvimos que enfrentar como gobierno. Además, sumaríamos a esto, ¿no es cierto?, la falta de infraestructura, especialmente en el norte de Chile o en la costa central, producto, ¿no es cierto?, tanto de la migración externa como de la migración interna. Dentro de eso, claro, uno ve, y un poco este tema nosotros lo tomamos porque llama la atención un poco los movimientos estudiantiles que han estado presentes en las últimas semanas. Algo que uno ha podido ver en las calles desde comienzos de año probablemente, donde uno ve que estudiantes no van a clases, por ejemplo. Todo esto está, digamos, centrado también en lo que son los colegios emblemáticos. Entiendo que usted también se ha reunido con ellos a comienzos de este mes para poder un poco diagnosticar la situación de esos colegios en particular. Pero la educación no solo está centrada en los colegios emblemáticos de Santiago, también hay colegios de otras comunas, Quinta Normal, Maipú, Lo Espejo, también como una comuna emblemática de establecimientos con una infraestructura bastante deficiente. Ahora, dado eso, ¿dónde diría usted que está la mayor problemática, que es lo que ustedes enfrentan hoy? ¿Dónde está el punto en la gestión que usted hoy en día encabeza? Sí, mire, yo diría que es bien importante, ¿no?, señalar que yo no solo soy el ministro de los liceos emblemáticos, soy el ministro de 5 millones de estudiantes, más de 300.000 profesores y más de 12.500 establecimientos del país. Y es por eso que nosotros lo que hemos hecho ha sido impulsar, en el marco de la política de reactivación educativa integral, un eje, que es el eje número 5 de esta política, una reparación de manera inmediata, con reasignación de recursos públicos, ¿no?, que eran hoy día que estaban disponibles, para reparaciones básicamente de habitabilidad. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de electricidad, cañerías, techumbre, y por lo tanto hoy día ya estamos en obras, ¿no? Se han ejecutado algunos de esos proyectos. Vamos a terminar el año con 670 proyectos a lo largo del país que van a recuperar esa infraestructura. Ahora, en el caso particular, ¿no es cierto?, de los liceos emblemáticos, nosotros hemos sostenido reuniones junto al municipio de Santiago con los consejos escolares de algunos de estos liceos. Y con ellos lo que hemos hecho ha sido un plan de trabajo que nos va a permitir, por ejemplo, hacer una inversión importante en, por ejemplo, el cambio del mobiliario escolar en el caso del Instituto Nacional. Lo mismo, ¿no es cierto?, con algunos otros proyectos asociados a los distintos liceos que están en la comuna de Santiago. Ahora, nosotros siempre hemos oficiado de puente, ¿no? Mi gestión y la gestión de todo el ministerio se ha destacado por ser un ministerio de puertas abiertas, de diálogo permanente, no solo con los gremios o los estudiantes y las estudiantes, sino que también con todos los sectores políticos con cuales yo me siento permanentemente a conversar sobre los temas de infraestructura, ¿no? Una preocupación importante, más allá de Santiago, por ejemplo, son las escuelas rurales, las cuales se encuentran tremendamente deterioradas en todo el país. Muchos de esos proyectos que se están ejecutando en otras regiones que no son la metropolitana tienen relación con las escuelas rurales, precisamente. Entonces, nosotros tenemos un problema importante de infraestructura, ¿no? No hay una política de infraestructura escolar específicamente en los últimos 40 años.
Mi compromiso hoy día, ¿no?, desde el Ministerio de Educación es terminar de ejecutar un catastro de infraestructura escolar que partió el año 2020 y que debería terminar a principios, ¿no es cierto?, o más bien desarrollarse durante el primer semestre del año 2023. Y mi compromiso con el presidente ha sido, una vez terminado esto, presentar, ¿no es cierto?, este catastro con una fórmula de solución que quizás trascienda a nuestro gobierno y que nos permita, con una inversión importante del Estado y quizás con un mecanismo que podemos diseñar junto al Ministerio de Obras Públicas, de reposición de establecimientos educacionales y construcción de nuevos establecimientos educacionales a cargo del Estado, ¿no? Eso es de alguna manera una medida que nosotros queremos ejecutar. Sin embargo, hoy día no tenemos el catastro, en el fondo el diagnóstico de saber cuántos establecimientos tienen que ser recuperados en el país, y por otra parte tenemos que buscar cuál es el mejor mecanismo y fórmula de financiamiento para poder hacer todas estas reparaciones. ¿Usted como ministro de Educación entiende la protesta estudiantil que hoy está en las calles de Santiago? La movilización pacífica, por supuesto, muchos de nosotros, ¿no? El propio presidente fue un destacado líder estudiantil, nosotros venimos también de los movimientos sociales, hemos sido críticos, ¿no es cierto?, de alguna manera de las políticas subsidiarias, y por tanto creemos, sí, que efectivamente el Estado tiene que hacerse cargo. Ahora, esto es importante señalar, que los cambios no se dan de la noche a la mañana, estos cambios son progresivos, porque irrogan gasto al Estado. Eso significa que muchas veces hay que generar un buen proyecto de ley que tenga además también la participación de senadores, senadoras, ¿no es cierto?, diputados y diputadas. El mundo parlamentario también tiene algo que decir. Esto en asociación también con los alcaldes y alcaldesas que tienen a cargo la educación todavía, de tal manera que podamos tener un buen proyecto, como digo yo, de reposición y construcción de establecimientos educacionales nuevos. Ahora, es bien importante también señalar, los recursos de mantención, si bien son escasos, en la medida en que son bien utilizados, permiten hacer la mantención. Entonces la invitación siempre es aquí al factor comunitario. Un estudiante, no solo que quema un bus en la Alameda, sino que también un estudiante que quema una inspectoría o la biblioteca o una sala de clase, no puede decirme que está hoy día defendiendo la educación pública. ¿Cuál es el sello en cuanto a educación que Chile tiene que empezar a ver? Partiendo por el inmobiliario, luego la alimentación, luego la forma de educar, ¿cuáles serían esos desafíos? Yo diría que los grandes desafíos hoy día nosotros los hemos contemplado en la política de reactivación educativa integral. Yo le contaba, esta política tiene 5 ejes. El primero de ellos tiene que ver precisamente con el desarrollo socioemocional y el bienestar estudiantil, que es una gran preocupación, ¿no? Parece que la pandemia nos hizo darnos cuenta que la educación era más que las asignaturas, también era el bienestar, era sentirse cómodo y cómoda, ¿no es cierto?, sentir que la escuela es un espacio de acogida, en donde efectivamente yo puedo ser la persona que quiero ser, ¿no? Lo segundo tiene relación con la recuperación de los aprendizajes, especialmente aquellos aprendizajes nucleares o basales. Hoy día tenemos una priorización curricular establecida por el gobierno anterior que nosotros queremos hacer permanente, ¿no?, hasta que haya una modificación total del currículum en los próximos años. Eso es una exigencia también de la ley. El tercer componente tiene que ver con la exclusión educativa, que se ha llamado de alguna manera la deserción, eso no es un muy buen nombre, más bien exclusión educativa, y la asistencia, o más bien inasistencia grave, ¿no?, que es cuando los estudiantes van un día y otro día no a la escuela, ¿no? Ahí tenemos una gran tarea con las familias de hacer ver que la escuela es fundamental y que si bien tuvimos 2 años en pandemia en donde hubo vinculación de carácter telemática, tenemos que recuperar la presencialidad en la escuela, es fundamental. Ahí está el contacto entre los seres humanos, ¿no es cierto?, la sociabilización. Es muy importante entonces que las familias comprendan que tienen que traer a sus hijos a las escuelas. El cuarto componente que también se nos devela con la pandemia es el equipamiento tecnológico y además la conectividad. 2 elementos esenciales, ¿no? Cuando enfrentemos la próxima pandemia, en un par de años más, probablemente va a haber algo, ¿no?, o va a pasar alguna situación en que los estudiantes estén desconectados físicamente. Tenemos que tener todos los recursos necesarios para que profesores y profesoras sigamos llegando a los hogares, ¿no? Y para eso necesitamos equipamiento y conectividad. Y el último componente está asociado a precisamente la infraestructura de lo que ya hemos conversado. Todo esto para nosotros es el cambio del paradigma educativo. Nosotros creemos que Chile ha hecho muchas cosas, reconocemos y valoramos muchas políticas educativas de los últimos 30 años. Sin embargo, nos hemos equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, el actual sistema de aseguramiento de la calidad, que lo que hace es que más bien sanciona los establecimientos, los castiga, ¿no es cierto?, a través de los resultados de las evaluaciones a gran escala, más conocido como el CIMSE. Creemos que hay que seguir evaluando, sin embargo no podemos asociar a las evaluaciones castigos para las escuelas. Eso es un cambio de paradigma. Lo segundo, confiar en profesores y profesoras, ¿no? No puede ser que la política educativa esté solo suscrita a los tecnócratas y las tecnócratas, ¿no? También aquí hay un conocimiento, un saber importante.
Y quedó demostrado con la pandemia. Profesores y profesoras, ¿no es cierto?, de equipos directivos, asistentes de la educación, mantuvieron el sistema en pie, a veces sin la presencia del Estado o de todos estos grupos, ¿no es cierto?, muchas veces que generan política educativa sin necesariamente conocer muy bien la escuela o estar, ¿no es cierto?, inmersos en el ambiente educativo. Y el tercer elemento, que yo creo que también es bien importante, es cómo nosotros entendemos el aprendizaje, ¿no? Y para eso tenemos que resignificar la jornada escolar completa, que vuelva a su sentido original, es decir, que las actividades de extensión durante la tarde sean verdaderamente actividades que permitan el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. Y además una revisión de nuestro currículum, que es extenso, a veces inabarcable, para privilegiar, ¿no?, la profundidad en vez de la extensión. Eso significa entonces que profesores y profesoras podamos efectivamente implementar innovaciones a las que siempre estamos llamados, ¿no? La educación, la pedagogía es una innovación permanente y a veces cuando el currículum es tan rígido, ¿no es cierto?, o a veces tan basado en los contenidos y menos en las habilidades, no permite esto último.